Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos, amigos montañistas, amigas montañistas y no montañistas también. Bienvenidos a una charla más de aquí de la Asociación de Montañismo de la UNAM. Sean todos bienvenidos, todas bienvenidas. El día de hoy tenemos una plática bastante interesante, espero que les guste, que la disfruten. El día de hoy vamos a hablar con una montañista peruana, una montañista que ha estado ya en los Himalayas. Tiene una experiencia bastante amplia en el mundo de la montaña y pues bueno, déjenme platicarles un poquito más de ella. Flor es un tanto multifacética. Flor es guía oficial de turismo, es egresada del Instituto Superior Tecnológico Eleazar Guzmán Barrón de Perú. Actualmente está especializada en la enseñanza de idiomas, especialmente en la aplicación de métodos y estrategias en la enseñanza de adultos. Cuenta con conocimientos en medicina tradicional, folclore andino, naturista, además de ser una montañista apasionada. Su especialización en la docencia es en el ámbito de los idiomas, quechua, la lengua quechua, el castellano, el alemán, el inglés, el francés. Como ya dijimos, es también una montañista apasionada, entusiasta, fuerte entrenando, miembro honorario del Club de Andinismo Guaira y socia activa del Club Alpino Alemán. Ha escalado por más de 20 años y es la primera mujer peruana en hacer ascensos a 3.8000 sin oxígeno, además de todo. Tiene un currículum bastante amplio, entonces déjenme nada más para poderle ya dar la palabra, rápidamente hablarles un poquito de sus montañas. Ella ha sido verdaderamente gradual en su andanza por la montaña. Comienza ascendiendo desde montañas de 2.000 metros de altura, en Chile, en Alemania, en Austria, el volcán Osorno en Chile. Después se va adentrando también a los 4.000, básicamente en Suiza, en Italia, el monte Pollux, la montaña más alta de Suiza, el Dofurspitze. Después viene con los 5.000, haciendo también una trayectoria montañística en los Andes peruanos, en Ecuador, escalando el monte Iliniza, Cotopaxi, el bellísimo Alpamayo. Y pues el camino la va llevando a los 6.000, en donde también en Perú, en Ecuador, en Bolivia, escala montañas como el Artesonraju, el Tagyarraju, el Copa, el Chimborazo, entre otros. Y finalmente, Flor va llegando a ascender 8.000. Llega en su camino al Himalaya y cuenta con ascensos al Choyu, al Manaslu, al Broad Peak, intentos de cumbre también en Gashenbrunn. Y pues bueno, sin más, démosle por favor la bienvenida a nuestra amiga Flor Cuenca, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Flor. ¿Cómo estás? Buenas tardes, México. Buenas noches desde aquí. ¿Qué Buenas tal? noches, Alemania. Muchísimas gracias por la invitación. Un poquito nerviosa por la entrevista porque creo que, bueno, fuera de Alemania es mi primera entrevista por otro país. Y gracias. Espero les guste a las personas que nos están viendo nuestra conversación y podamos aportar en algo también para ellos con esto de la historia de los 8.000. Yo creo que sí, Flor, porque además tienes, como decimos aquí en México, tienes mucha tela de dónde cortar. Ahí tienes una carrera larga, en la montaña. Entonces creo que podemos tener una buena charla contigo. Vamos a comenzar, Eso Flor, espero.
por qué no nos platicas un poquito eh, de tus inicios, Flor? De tus inicios, Flor. Por ahí vienen tus inicios. Si alcanzas a ver, creo que por ahí se ven tus inicios. Sí, bueno, para algunas personas quizás es mala suerte o cosas del destino, nacer en las punas, en las alturas de las montañas de cualquier país, pero yo tuve la suerte de nacer en este lugar que se llama Chuspín, es un páramo en los Andes y bueno, el lugar está a los 3.500 metros sobre el nivel del mar, entonces yo ya venía, creo que con unos pulmones un poco fuertes, eso espero, y es ahí cuando también me inicié con mi pasión por las montañas. Como se pueden ver a los alrededores, hay rocas, hay cerros, y claro, nadie me inculcó esto de la escalada ni nada, sino que está en mi naturaleza, porque yo he nacido allí y está en mi naturaleza tener que caminar horas y horas. Y bueno, por otra parte también de niña me fascinaba treparme a las rocas. No sé por alguna razón, pero me fascinaba treparme y luego arriba gritaba, ¡ay, yo soy la mejor! Y bueno, para bajar sufría, ¿no? Y eso pues hoy en día se llama boulder, pero yo antes lo hacía sin saberlo porque me gustaba trepar y a veces entraba por unas rocas y caía y tenía toda la parte pecho, la cara llenas de herida. Y era parte de mi aventura. Y después, años bueno, desde el lugar donde vivo, se pueden ver también la Cordillera Blanca y a mí me fascinaba mucho esos picos blancos, pero se veía tan lejos, porque bueno, donde yo vivo está un poco lejos de la cordillera y ahí mis padres jugaron un rol muy importante en abrir la curiosidad en mí de que yo empiece a curiosear o empiece a tener esa pasión por las montañas. Ellos me contaban historias de las montañas y de cada vez que regresaban de sus viajes, porque mi padre era un comerciante y él siempre tenía que cruzar la Cordillera Blanca para poder llevar, por ejemplo, los animales o algo así, y luego regresaba con otras mercaderías. Mi padre era un comerciante y él también me llevaba de viaje de niña. Yo iba acompañándole de pueblo en pueblo y eso era fascinante, descubrir nuevas plantas, por decir, gente que vivía de otra forma. Y así sucesivamente empezó mi curiosidad por las montañas o por descubrir algo nuevo. Y bueno, me mudé a Huaraz a mis 13, 14 años y entonces las montañas ya no estaban lejos, pero tampoco pude escalar ya inmediatamente. Luego por cosas de la vida me tuve que ir a Lima, pero mis ansias de volver a Huaraz y escalar estuvieron ahí. Y una vez cuando regresé de Lima, ya terminando mis estudios, me puse a estudiar turismo en un instituto ah, estatal y ahí es cuando le di con todo a lo que es el montañismo. Ahí comencé a subir de verdad montañas con hielo, porque antes yo subía rocas, trepaba cerros y me gustaba eso, pero recién casi a mis 19 20 años es cuando llego a subir una montaña con hielo y era fascinante. Pero al inicio, pues, bueno, yo vengo de una familia muy, muy pobre, somos campesinos y mis padres apenas tenían para alimentarnos y para comprarnos ropa y más nada. Entonces yo tenía problemas con los materiales, pero la suerte que he tenido, de verdad, soy una niña con mucha fortuna, por decir, he conocido gente tan amable que siempre me ha dado la oportunidad o me han abierto las puertas para yo realizarme en lo que siempre he querido hacer. Y había amigos en Huaraz que me prestaban los materiales para darme una escapada a las montañas y siempre me apoyaban. No había una persona que me dijera, que vas a poder, cómo va a hacer eso, nunca. Y, y mi mayor suerte es todavía haber conocido un grupo de chicos en Huaraz cuando yo entré al club de andinismo Kazán.
hacer el curso de roca, de escalada en roca, conocí un grupo de chicos muy entusiasmados, de, como dicen en México, de muy, muy buena onda, buenas vibras estos chicos. Y gracias a esa incentivación o esa motivación que ellos me daban más, yo pude iniciarme y darle con todo, ¿no? Sí. Perfecto, Flor. Y, y pues mira, la verdad es que viendo tu currículum, platicando contigo, eh, creo que creo que tú no has, compartirás conmigo esta parte de que uno no tiene que saltarse pasos. Cuando quieres ser algo, cuando quieres ser bueno en algo, cuando quieres ser algo bien y cuando quieres ser bueno en algo, creo que no hay manera de saltarse pasos. Y lo podemos ver en pues un poquito en tu historia de montañista, que has realmente comenzado a hacer cosas desde montañas bajitas hasta llegar a los 8000. Es bien importante el no saltarse ciertos procesos para poder llegar. Y tú has tenido procesos muy importantes, inclusive en tu carrera como guía de turismo de trekking en Perú, fue parte de tu formación. ¿Qué importancia tuvo esa parte para el después haber podido llegar a los Himalayas? Sí, bueno, por esa parte sí puedo decir, en lo que es la parte laboral, siempre se me ha hecho difícil abrirme caminos. Y la verdad es que en esa época, cuando yo me inicié como guía de trekking, no existía mujeres, o sea, no había mujeres de trekking, había dos chicas cuyos hermanos eran guías y ellas iban acompañando a sus hermanos. Entonces yo fui la que quizás inició en este trabajo. Además, mi preparación como guía de turismo no estaba para ser guía de trekking, pero yo quería hacerlo y yo misma me autodenominé guía de trekking. Y se pedía certificados, diplomas, todo eso, y yo no poseía, pero sí me capacité como 3 años más para poder realizar ese empleo o ese trabajo que a mí me fascinaba. Para mí el trekking, bueno, es una de mis fascinaciones también porque es algo bonito que a mí me pagaban por andar vagando en las montañas y yo tenía comida, dormía, caminaba, hacía deporte, me divertía y era un trabajo genial, era un trabajo de mis sueños, de verdad. Y, pero a un principio sí que fue difícil, como todo lo es, fue difícil, pero por otra parte, cuando se hace algo de corazón o con de verdad pasión y si de verdad queremos lo que queremos hacer o hacemos lo que queremos hacer, entonces sí las cosas funcionan, se van poniendo de a pocos en su lugar y van funcionando, pero de a pocos. Pero hay que ser pacientes y constantes. Y bueno, pues como 6 años trabajé como guía de trekking, me fue bien, adquirí mucha experiencia y de hecho cuando me daba tiempo podía subir las montañas, pero las montañas son mi fascinación más grande quizás hasta ahora. Bueno, tengo muchos hobbies, tengo muchas cosas que me fascinan, hay muchas cosas que me fascinan por la vida, pero el montañismo es algo muy especial para mí, es algo que yo misma todavía no le he encontrado la explicación. Quizás si le encuentro la explicación ya me deja de gustar. Yo creo que la gran mayoría de las personas que hacemos esto, en mayor o menor grado, profesionalmente o en amateur o en rutas duras o en rutas no duras, yo creo que todos los que hacemos esto no podemos entender realmente por qué lo hacemos, por qué soportamos el frío, por qué soportamos hambre, por qué Sí, soportamos el cansancio. Pero como tú bien dices, es una pasión y como todo en la vida, muchas actividades nos complementan, nos terminan gustando muchas otras cosas, pero en definitiva esto es algo bellísimo.
que para quienes nos estén viendo y que no sean montañistas, eh, créanme, Flor hablaba de la paciencia, Flor hablaba de la paciencia y en verdad es tan importante el tener paciencia en la montaña. Creo que todos los que hemos subido una montaña nos hemos querido rendir 11 de cada 10 veces que subimos. 11 de cada 10 hemos querido rendirnos, pero es cuestión de tener paciencia y seguir subiendo y seguir subiendo y seguir subiendo y pues alcanzar siempre nuestros sueños, como bien dice nuestra soñadora, que así se denomina ella misma, Flor. Para recordarles a nuestros amigos que nos están viendo, estamos con Flor Cuenca, una montañista peruana de trayectoria amplia y que ha llegado a los Himalayas. Un poquito antes de hablar de los Himalayas, me gustaría justamente para las personas que nos están viendo y desconozcan un poquito el tema, déjenme hablarles muy rápido, porque la entrevista es con nuestra invitada, pero nada más para comentarles muy breve, de lo que implica el estar a altitudes de 8,000 metros, por ejemplo, de 6,000 metros, de montañas muy altas. Como pueden ver aquí en la pantalla, mientras nos encontramos al nivel del mar, en términos muy generales y para no complicarnos, cuando nos encontramos en el nivel del mar, tenemos en la columna de la izquierda, podemos ver que tenemos una gran cantidad de moléculas de oxígeno. Conforme vamos ascendiendo en altura, ese oxígeno se va perdiendo y se vuelve muchísimo más complicado el respirar. Tanto así que, por ejemplo, cuando llegamos a alturas de alrededor de 8,800 metros, que es la altura del Everest aproximadamente, tenemos aproximadamente un 32% del oxígeno que respiramos cuando estamos a nivel del mar. Entonces, imaginen lo complicado que resulta esto tras un esfuerzo de muchos días. Y aquí me gustaría hacer énfasis en algo muy importante. Gran parte o algunos montañistas utilizan máscaras de oxígeno. Y Flor en los ascensos que ha hecho ya a tres 8,000, pues no lo ha usado. Ella ha subido sin oxígeno en sus expediciones y pues esto es algo que incrementa un poco el reto, ¿no? Y ahora ya para no hablar yo tanto, que finalmente nuestra invitada eres tú, Flor, para también nuestros amigos y amigas que dirán, bueno, ¿y pues qué onda con los 8,000? ¿Nos platicas un poquito cuántos 8,000 hay? ¿Nos platicas un poquito de esto? ¿Ya? ¿Está bien? ¿Sí? Tienes por ahí unas Em, imágenes, ¿no? sí, voy a presentar algunas imágenes. Perfecto. Sí, bueno, tenemos 14 8000 en el mundo y todos estos se encuentran en Asia, particularmente. Tenemos la cordillera del Himalaya, que no sé si pueden ver en la pantalla, que Sí, lo está vemos. al lado derecho y al lado izquierdo está el Karakorum. Y tenemos 9 montañas que están entre, entre Tíbet y Nepal. Y claro, Dhaulagiri, Annapurna y Manaslu están completamente en el territorio nepalés. Y las otras montañas como Shishapag, Machu Picchu, Lhotse, Everest, Makalu, Kanchenjunga son compartidas con China. Y las otras 9 montañas, las otras 5 8000 se encuentran en el Karakorum, en Pakistán. También 4 de ellas están en la frontera con China, que es el K2, el Broad Peak, el Gashapur 1 y el 2. Y solo el Nanga Parbat está en el territorio de Pakistán. Estos son los 14 8000 que están en Asia. Y visto desde el satélite, más o menos así se ve el paisaje.
La parte del norte, esto es el Tíbet, que es una zona árida, es altiplanicie, y la parte del sur de la cadena de Himalaya, de la cordillera de Himalaya, hay bastante vegetación. Bueno, eso se debe al monzón que hay allí. Eso es lo que podría decir de los 8000. Muy bien, Flor. Ujú. Para quienes nos están recientemente sintonizando o viendo, estamos hablando con Flor Cuenca, montañista peruana que actualmente reside en Alemania, y nos acaba de hacer un recuento muy breve, una explicación breve de los 8000. Ya hemos visto con Flor eh, pues todo el camino que ha recorrido desde sus primeros ascensos hasta llegar a los 8000. Ahora, Flor, creo que valdría mucho la pena que nos platicaras un poquito de... Si quieres, deja de compartir tantito tu pantalla para que podamos vernos. Ya. Sería muy padre, justamente para quienes... Recordemos que la idea es que pueda vernos gente especializada en el tema y gente que quizá no lo sea tanto. Entonces, Flor, ¿nos podrías platicar qué implica llegar a los Himalayas? Digo, es verdaderamente complicado en términos de logística, de costos, de entrenamiento, después de toda una carrera de montañista. Es decir, no puedes haber sido, eh, haber escalado montañas de 2000 metros y después querer ir a un 8000. Tienes toda una carrera que ya nos platicaste y que además de todo ese bagaje que ya tenemos, pues viene un reto después, que es el reto económico, logístico. ¿Qué nos puedes tú platicar de esto y de una cosa más que finalmente siempre marca una pauta muy fuerte de debate dentro del mundo de montaña entre las expediciones comerciales y no comerciales? ¿Nos platicas un poquito, Flor? Bueno, en sí, subir un 8000 sí es cierto, es todo un gran reto. Tiene costo muy alto, como es la parte económica, pero también se requiere de una buena preparación, de un buen entrenamiento. Y bueno, el entrenamiento en todos los sentidos. Es muy importante el entrenamiento psicológico y también físico. Bueno, hablando de mí personalmente, particularmente, sí, es un sueño o es una meta casi imposible como una persona para mí, porque, como decía, yo vengo de una familia muy pobre y somos muchos hermanos y siempre he tenido dificultades con la parte de lo que es de dinero, lo que trabajo me alcanza para la temporada o para el día, por decirlo. Y estando en esa situación, aspirar a llegar a unas montañas, uno que cuesta un montón y otro que, bueno, es casi imposible llegar a la cumbre y en el estilo que yo quiero hacerlo. Entonces, ¿qué queda? Solamente es trabajar, proyectarse en esa meta e insistir y no dejar de soñar por otra parte, ¿no? Em, bueno, yo viendo mi realidad, que no puedo darme el lujo de contratar, por ejemplo, un servicio completo para ir a los 8000, entonces lo que yo tomo es el servicio básico. Hay dos tipos de servicio que ofrecen actualmente las empresas locales o las internacionales para los 8000. Hay el servicio básico, que consiste en que te recogen del aeropuerto, te llevan al hotel y se encargan de toda la logística, más los permisos, pero hasta el campo base. Y en el campo base también tienes todo el material logístico, alimentación, todo. Eso es el servicio básico. Del campo base hacia los campos altos, hasta la cumbre,
ya somos independientes. Bueno, entre comillas. Vamos por nuestra cuenta, armamos nuestras tiendas, llevamos nuestros materiales, depositamos nuestros materiales, nuestros alimentos y todo lo que sea necesario para los campos altos. Y en el servicio completo, bueno, por lo que he visto, de acuerdo a mi experiencia, es que pagas todo eso, el servicio básico, más porteadores, más, bueno, si quieres oxígeno, pero en su mayoría llevan oxígeno artificial, y más tienes un guía Sherpa que está a tu lado. Es como un guía personal que está siempre a tu lado, que te está preparando tu agüita caliente. Se ve muy dulce que tú estés ahí sentada o sentado en tu tienda y mientras alguien esté preparando. Se ve muy, debe ser muy cómodo, pero no lo sé. Pero para mí se ve muy dulce, muy tierno, de verdad. Y bueno, en eso consiste. Bueno, en mi caso, yo de una u otra forma dije, si es que llego a hacer 8000, voy a intentarlo sin oxígeno. Si llego a la cumbre, bien. Y si no llego, da igual, pero por lo menos me habré dado el gusto de haberlo intentado. Eso fue mi proyecto. Y esta idea de hacer 8000 no nació escalando 2000 o 3000 metros, montañas de 2 o 3000 metros, sino esa idea nació en algún momento, en esos momentos de locura, de sueño quizás. Fue en el 2006 cuando yo estaba subiendo mi primer 6000, que es el Toquia Rajo en la Cordillera Blanca, que seguramente muchas personas que han estado allí conocen esta montaña. Y yo tenía mis materiales muy, muy viejos. Tenía una chaqueta polar que el viento me ingresaba, me entraba hasta los huesos. Sentía el viento en mis huesos y me moría de frío. Y para el colmo nos habíamos metido por otra ruta que era una pared en negativo, era pared de hielo. Y los grampones que tenía pues no tenían filo y yo apenas llevaba un piolet porque me dijeron que, bueno, no era técnico, pero nos metimos por otra zona. Y al salir de eso, por la cornisa, yo dije, sí, puedo superar esto, este frío, todo este peligro. Quizás algún día pueda subir el Everest. Así fue mi sueño. Solamente fue una idea, nada más, pero de que algún día subiría un 8000, ya años más tarde se dieron. Cuando ya en el 2013, 2014 me nacía esa curiosidad porque yo asistía a las charlas acá de Gelinda Kaltenbrunner o de Hans Kamalanda o de estos 8000istas que vienen por aquí, por la ciudad. Asistía a las charlas y yo dije, no, yo quiero ir, voy a ir, quiero ir, voy a ir. Y entonces, pero mientras tanto iba a escalar a los Alpes o a Perú, año tras año, hasta que en el 2014 vi que ya había reunido el dinero necesario para emprender a un 8000. Y en esa ocasión, en el 2014, quería escalar Broad Peak, no se dio por muchos motivos. En el 2015 quería ir otra vez a Broad Peak y no se dio. ¿Y por qué quería subir Broad Peak? Porque había leído que era una de las montañas más accesibles para los principiantes de 8000. Y por otra parte, pues yo no tengo grupos, no tengo amigos cercanos que tengan más o menos la misma experiencia que yo. Bueno, a mí me falta mucho la experiencia, pero las personas expertas son guías de montaña o te cobran por ir. Y personas así que sean montañistas por pasión son muy pocas y difíciles de ubicarlas, ¿no? Entonces, así que en el 2016, finalmente con un amigo también montañista, 8000ista peruano, Víctor Rimac, con él planeamos, o sea, hicimos el plan macabro de hacer un 8000, pero así tranquilos, sin mayor publicidad, algo así. Espérame tantito, Flor, antes de que entres a la carnita del tema y antes de que entremos a lo más importante, ¿Ya? déjame recordarles a las personas que nos están viendo que soy Alex Malacara, miembro de la Asociación de Montañismo de la UNAM,
estamos con Flor Cuenca, montañista himalayista peruana, la primera mujer peruana en subir 38000 sin oxígeno, y que ya nos acaba de platicar un poco las diferencias que hay entre esto de las, espero les haya quedado más o menos claro, estas diferencias que hay entre una expedición comercial y no comercial, y que además Flor, además de ser una persona fuerte, dedicada, con paciencia, es una persona muy sencilla, es una persona, la verdad, muy sencilla en el poco tiempo que le he conocido, y hubo algo que no nos dijo, justamente por su sencillez. Ella, ella sube dentro de estas expediciones no comerciales sin Sherpa, sin cocinero, ella suele hacer, suele buscar la mayor autonomía posible, lo cual pues incrementa siempre el grado más fuerte. Así que pues felicidades, Flor, y no te interrumpo más. ¿Qué te parece si pasamos ahora sí a la parte divertida de esto? ¿Nos platicas un poquito de tus primeras experiencias, Flor? ¿Cómo surge ahí con Víctor esa cuestión? Sí, así es como, así es como comenzamos con la aventura en el 2016 exactamente. Pero con Víctor ya habíamos subido en la Cordillera Blanca algunas montañas. Uno de mis intentos fue el Artesón Rajo, por decir, la cara que está por Parón, esa pared que siempre me cautivó. Y luego hicimos también ya en mi segundo intento el Toquia Rajo y tenemos un montón de andanzas con él. Entonces ya había una cierta confianza como para atrevernos a hacer una expedición mixta peruana. Pero no queríamos, bueno, yo no quería publicarla. En verdad, esto, al principio yo no quería hacer mucha publicidad de mis actividades, de mis andanzas, pues yo personalmente todo lo hago por mí y para mí, y no para mostrarle al mundo de lo que yo hago. Pero en estos años todo ha cambiado y ahora como que después del show yo marco algo en el montañismo peruano, sobre todo en el montañismo femenino. Entonces sí me toca compartir y es bonito también. Recibir comentarios positivos, comentarios muy alentadores de la gente. Lo hago con mucho gusto. Y en verdad nunca fue mi intención llegar a ser la primera o la segunda, la tercera, no. Simplemente yo quería hacer eso para mí y para que quede en mi recuerdo, porque yo me dije en un momento, ok, ya tienes el dinero, pero no tienes tiempo, tienes salud, pero no tienes compañía. Entonces, ¿qué esperas para hacerlo? Inténtalo. No esperes estar un día en el lecho de tu muerte y digas, yo pude haber hecho esto, pero no lo hice por esta y esta razón. Para que no digas eso, hazlo, inténtalo. Y lo que pase después, bueno, será lo que será. Eso fue lo que yo me propuse en un principio. Entonces así es cuando con Víctor, sí, nos fuimos en el 2016 y para mí fue interesante conocer otro país, sobre todo el continente asiático. Yo todavía no había estado en otros continentes fuera de América y Europa, de hecho. Y la cultura, la religión, todo eso, muy interesante. Pero a nosotros, por ejemplo, nos dijeron que iríamos por carretera. Y justamente esa temporada China cerró su frontera y así que tuvimos que irnos hasta Lhasa, que es la capital de Tíbet. Y para mí eso fue espectacular porque yo no estaba en mi programa, no estaba en mi programa llegar a Lhasa, capital de Tíbet, la capital del budismo sobre todo. Y para mí fue fenomenal. Estuve entusiasmada, súper contenta y ya era un gran regalo. Todo ese viaje para mí fue como un peregrinaje, por decirlo, una preparación psicológica, pero también una preparación, un enriquecimiento cultural.
Eso fue grandioso. Y así, después de muchos días, llegamos al campo base, como ya había explicado hace un rato. Nosotros con Víctor tomamos solamente el servicio básico, así que intentábamos hacer la montaña por nuestra cuenta. Empezamos a depositar nuestros materiales en los campos altos. Si se podía, dormíamos en los campos altos, luego descendíamos y así sucesivamente. A comparación de las montañas que nosotros conocemos, quizás en los Andes o en México o en los Alpes, por ejemplo. En los Andes yo hablo de la Cordillera Blanca. Tenemos que vamos, normalmente en la mayoría de las veces vamos con un porteador, sí, en las montañas de los 6000. Yo en la Cordillera Blanca siempre uso porteador porque el viaje es de 5 o 6 días máximo. Entonces, para no tener que estar subiendo, bajando, cargando todas esas cosas, primero los burritos, o sea, no la comida, sino los animales, los asnos, los burros, nos ayudan hasta el campo base. Y de ahí llevamos los materiales hasta el campo alto, hasta donde se pueda, con los porteadores. Y de ahí hacemos, dependiendo, ya nuestro ataque a la cumbre. Normalmente así se hace en los 6000 o acá en los Alpes se va de los refugios. Acá ya no se necesita transportar nada. Comida, todo está en los refugios, solo se necesita transportar el material personal. Pero acá en los 8000 es que se sube y se baja, se sube y se baja porque, bueno, los que vamos, sobre todo yo, que vivo acá a 115.000 metros sobre el nivel del mar, es una ciudad muy, muy baja, está en el Valle del Rin. No, Llegar ya a 5000, perdón, dijiste 115.000, pero creo que no, ¿sí? no, 115 metros. Exacto. Esa es a la altura en la que vives actualmente, 115. Gracias. 115.000 estaría más arriba de Everest, ¿eh? Sí, vaya que eres una mujer que anda soñando alto. Sí. Bien, y llega a ir desde acá, desde el Valle de Rin, casi el nivel casi del nivel del mar hasta un 5000 ya es bastante fatigoso para una persona que vive acá. Bueno, los pulmones que tengo me dan cierta ventaja, pero ni aún así necesito prepararme. Ahí al llegar comienzo de cero, con aclimatación, todo. Pero antes de la aclimatación en casa, tengo un entrenamiento que consiste en diferentes disciplinas, depende. Hago, bueno, ciclismo, voy a escalar, bueno, en verano hago natación y cosas por el estilo para estar en forma, que el cuerpo esté en forma, que físicamente se esté fuerte, pero para la aclimatación la última parte es allá. Bueno, si se tiene suerte de vivir como en la Cordillera Blanca y estás cada fin de semana sobre los 6000 y te vas a un 8000, pues es de una gran ventaja, pero si vives aquí en Europa y tienes quizás 1000 metros aquí en la Selva Negra, entonces es duro. Y así es así como entonces hacemos los 8000, subimos a los campos altos, bajamos y luego nuevamente subimos, dormimos y así sucesivamente. Y lo que puedo decir es que fue mi primera experiencia y aquella vez yo solo pude llegar en mi etapa de aclimatación hasta los 6800 más o menos. Eso fue todo lo que pude hacer por diferentes motivos. Y ya cuando ya cuando llegó la ventana del tiempo para el día de la cumbre, entonces tenía que aventurarme y ver si podía hacerlo o no. Entonces dije, quizás hago mi primer intento, si no sale o esta, descanso 2 días, bajo, descanso 2 días y luego continúo. Pero no, felizmente en mi primer intento pude llegar a la cumbre y así pude sacarme ese clavito que ya tenía hace tiempo puesto. Y bueno, y así sucesivamente comenzaron mis andanzas por los 8000, luego vino en el 2017 el Manastro también,
y luego vino más adelante el 2018, intenté escalar el Gashapon 2, pero por diferentes temas, como era el tema del tiempo, de la nieve, que había mucha nieve, tuve que cambiar de montaña al Gashapon 1, pero tampoco se dejó escalar aquel año. Y en el Gashapon, por decir, am, aquella vez cuando estuve, no hubo grupos comerciales, entonces teníamos que armar nuestras rutas y poner nuestras cuerdas nosotros mismos. Pero lo interesante es que aquella vez estaban muchos montañistas, ochomilistas o montañistas en general de élite. Estaban los superstars del montañismo en el campo base de Cachepron. Y eso fue muy interesante porque yo aprendí mucho de ellos, cada conversación, cada día que nos encontramos era de aprendizaje para mí. Pero lo más interesante es que en el 2018 ni Cachepron 1, ni 2, ni el 3, ni el 4, ni el 5 se dejaron escalar. No pudimos subir solamente de 80 personas que hubo en el campo base de Cachepron. Pudieron escalar 2 al Cachepon 2 y 2 al Cachepon 1. Eso fue todo. Todos los otros que nosotros éramos los más o menos montañistas, teníamos que irnos a casa sin montaña, sin cumbre. Tuvimos mal tiempo aquella vez. Flor, rápido, déjame hacer rápido una intervención. Déjame ver si entendí. Entonces, en resumen, para nuestros amigos que nos explicabas de cómo se hace un ascenso de este tipo a un 8000, montas ciertos campamentos y para irte aclimatando a la altura, vas subiendo poco a poco. Subes a un campamento y bajas. Subes nuevamente, vuelves a subir otro poquito y vuelves a bajar. Vuelves a subir y vuelves a bajar. Y de eso se trata para ir aclimatando tu cuerpo y no tener problemas en la salud. Que digo, ahora no es tanto el momento de hablar del mal de altura, edema pulmonar, edema cerebral, pero la idea de ir aclimatando tu cuerpo es hacerlo de esta manera. ¿Cierto, Flor? Sí, sí. ¿Y esto, como cuánto tiempo lleva? Depende del cuerpo de la persona, depende de la preparación de la persona en casa y depende, a algunos les toma más tiempo, a otros menos, depende. Pero normalmente en la montaña estamos también dependiendo de la montaña, por ejemplo, 40 días, puede ser 30 días, 25 días y de esos depende. Por ejemplo, en el Chobuyo creo que estuvimos como 30 días nada más y pudimos hacer cumbre. Pero por ejemplo en Manaslu yo llegué al campo base de Manaslu un 14 de septiembre y el 28 de septiembre estaba en la cumbre. Tuve muy poco tiempo, o sea, tuve 14 días para aclimatarme, para depositar mis materiales y luego hacer intentos de cumbre. Eso, esa fue la expedición más rápida que tuve y estuve siempre andando arriba, abajo, depositando materiales y no tuve una aclimatación apropiada y de verdad sufrí bastante para llegar a la cumbre, sufrí. Justo por eso te lo preguntaba, Flor, para que también nuestros amigos y amigas se den cuenta de lo que implica una expedición, ¿no? Ya lo hemos ido hablando, son muchos días para tratar de aclimatarse, para llegar, para la logística, es decir, una expedición dura muchísimos días, muchos días, sin contar todo el tiempo que entrenaste, todo el tiempo que dedicaste, todos los esfuerzos económicos que hiciste para poder ir. ¿Y, y qué pasa, Flor, cuando después de todo ese esfuerzo, que ya nos platicabas eh, sobre
el Gasherbrum. ¿Qué pasa después de todo ese esfuerzo cuando un montañista no llega a la cumbre? Uf, es muy duro, es muy fuerte. Y había tenido ese tipo de cosas, por ejemplo, en mi primera salida a Pisco, mi primera vez a Pisco no llegué, en la Cordillera Blanca, y me salieron unas lágrimas aquella vez, hace muchos años. Bueno, dije ya, algún día será. En Chimborazo, por ejemplo, estuve casi a 200 metros de llegar a la cumbre, pero mi compañero se puso muy mal. Yo no podía dejarlo ahí, hacía mucho frío. Entonces, con el dolor de mi corazón, tuve que bajar porque tenía que salvaguardar su bienestar de él. Él tenía que bajar sano y salvo al campo base. Y bueno, yo había tenido ese tipo de experiencias. Bueno, las montañas están allí y bueno, algún día volveremos, ¿no? Pero en el caso de Gasherbrum, cuando vimos, de verdad, éramos ya solamente de 80 personas que estaban por aquí, por allá, intentando todos los picos, porque había gente para Gasherbrum 1, había para Gasherbrum 2, para el 4, para el 7. Entonces, cuando ya éramos 4 personas que quedábamos en el campo 2 de Gasherbrum 1 y vimos esa pared de Japanese Kuloa, lleno de nieve, o la pared llena de nieve. Entonces dijimos, ok, vamos a casa. En ese momento sentía que algo así venía hacia mí y bueno, me dije en ese mismo instante, bueno, tranquila, que podrás intentarlo. Pero llegando ya al campo uno, ya llevando todos los materiales al campo uno en mi tienda, porque tenía mi tienda personal para mí en el campo uno de Gashapon, me puse a llorar, pero así de pronto, como una niña, me puse a llorar. Sí, porque después de haber penado mucho en Manaslu, me puse a entrenar más, entrené más de lo normal. Entonces, había entrenado mucho, había trabajado mucho y había penado sufriendo, digo, había penado buscando apoyo, sponsor, porque ya no tenía dinero propio para financiar toda la expedición. Y todo eso se me venía a la mente y decía, ¿y ahora qué? Pero bueno, lloré y lloré, desahogué todas mis penas y entonces me consolé y dije, bueno, la montaña está ahí. Ahora tienes que ver cómo sales de esto, porque lo interesante es la cascada de Gashapon, el glaciar, que hay que atravesar las grietas. Y para nuestra mala suerte, aquel año no hizo mucho frío, que digamos, sino había cierta temperatura. Por decir, a las 2 de la mañana salías de la tienda y tenías 6 grados. Y no era menos 6 grados, sino más. Y esa temperatura no ayuda para que la nieve se compacte y más se pone suelta. Y era muy penoso. Ya al intentar subir hacia hacia la cumbre de Gashapon 1, tuvimos dificultades, pero al bajar tuvimos todavía más dificultades. Entonces, a la medida que íbamos atravesando las grietas, saltando grietas, bajando, subiendo grietas, porque no teníamos puentes, escaleras como puentes o no teníamos cuerdas fijas. Entonces, al llegar al campo base, entonces dije, esta es mi cumbre. No es la cumbre que está allá arriba, mi cumbre, sino esta, porque por lo menos he salido viva de esto. Y yo me caí muchas veces a las grietas, pero felizmente no fue grave. Entonces, bueno, es un aprendizaje, es una lección muy grande. Y gracias a Gasha Brun he aprendido muchas cosas, de verdad. Creo que cuando llegamos a la cumbre, en la vida cotidiana es lo mismo. Cuando nos sale algo bien, como en el examen para la universidad, estudiamos y de pronto sacamos buena nota y ya fue. Ahí queda. Pero si jalamos el curso, no damos buena nota, entonces repasamos, estudiamos, nos preparamos. Entonces creo que de objetivos no logrados aprendemos más que de los logrados. Entonces Gashapon para mí me ha dejado una buena marca, una buena enseñanza y muy bonitas cosas, de verdad. Y bueno, sí, en ese momento lloré porque estuve
ya no sé, quería desahogarme, pero después dije, bueno, es por algo y ya. Y el siguiente año, el 2019, estuve mejor preparada en todos los aspectos para poder intentar otro 8000. Justo, Flor, justo por eso te había hecho esa pregunta, porque a veces las derrotas más fuertes son las más aleccionadoras, ¿no? Y en el caso de las montañas, pues lo más importante no es, aún cuando el sueño de todos siempre sea llegar a la cumbre, aún cuando lo más importante, aún eso no es lo más importante finalmente, lo más importante es regresar, ¿no? No siempre resulta lo más importante el conseguir la cumbre, sino el poder regresar. Sí. Y pues bueno, qué bueno, Flor. ¿Y qué pasa después? Un poquito brevemente, ¿qué viene después el Brad Peak? Es tu última montaña que Sí, ascendiste. sí. Nos platicas muy brevemente para que también nos platiques después, pues tus proyectos futuros. ¿Qué sigue? ¿Qué planes tienes? Los 14 8000, ¿qué tal? Platícanos un poquito. Sí, bueno, Broad Peak, de verdad me fue muy bien. Por una parte sí, me fue muy bien. Hasta, bueno, después de Gasherbrum, de hecho, me quedé un poco pensativa en muchos aspectos y qué cosa me faltaba, qué cosa me sobraba en todo ese aspecto. Y yo cometí quizás una pequeña falta al ir a Gasherbrum porque yo fui con la confianza de encontrar más gente y, bueno, sabía de la cascada de Gasherbrum, eso, de cascada de hielo y todo eso, pero yo fui ingenuamente sola. Y estuve como 12 días en el campo base tratando de encordarme con alguien para atravesar las grietas, porque no teníamos cómo atravesarlas. Y se me hizo difícil, pero al final conocí dos chicos de Bulgaria y con ellos nos encordamos solamente para llegar al campo uno, porque de ahí ya nos íbamos por nuestra parte, ¿no? Y para evitar esas cosas o esos asuntos, pues nos reunimos con unos amigos que ya había conocido en la montaña también y nos fuimos entre cuatro a Broad Peak, pero que dejamos muy claro que cada quien sería independiente, que nadie dependía de nadie, que cada uno era independiente, solamente nos ayudábamos en transportar las tiendas porque compartíamos y quizás la comida, pero la comida llevamos personalmente para cada quien y no todos comemos las mismas cosas. Yo tengo otro tipo de alimentación, ellos otro, o otros casi no comen o no beben, pero no, yo veo para mi alimentación y por mi alimentación en la montaña, es muy importante. Y entonces, así es cuando empiezo a llegar a... Ah, y lo más importante es que como yo no tengo la posibilidad de aclimatarme aquí, ni tampoco tengo la posibilidad económica para irme a los Alpes a hacer un viaje, porque de verdad cada centavo es muy importante para mí, ahorro, no tienen idea cómo. Entonces dije, bueno, me voy a Pakistán una semana antes, 2 semanas antes, y ahí alrededor de Skardu hay montañas de 5000 alrededor ya en Skardu. Skardu está a 2300, pero tienes unas montañas a los alrededores que es de 4500, 5000. Hay un plateau que se llama Parque Nacional de Osai, que está sobre los 4000 y hacer caminatas ahí ya es bastante. Entonces me fui para allá e hice mi etapa de aclimatación. Y entonces ya estaba preparada para entrar a Broad Peak. Entramos y me fue bien. Eh, y además, hasta llegar a Broad Peak había pensado que se necesitaba un 50% de entrenamiento físico o preparación o fuerza física y 50% fuerza mental. Pero en Broad Peak yo vi que era 90% de fuerza mental y 10% de fuerza física, porque había muchos factores, muchas cosas, el frío, esto, que el otro, y solamente estaba en la mente cómo poder hacerle frente a ese momento. Cuando hicimos el ataque a la cumbre, fuimos entre los cuatro y más una persona que se unió al grupo.
éramos 5 personas que todos íbamos sin utilizar una botella de oxígeno y ya todos los grupos comerciales habían bajado y nosotros éramos ya, por decir, los últimos en subir. Y aquella noche cuando quisimos hacer un ataque a la cumbre, pues empezó a correr viento y no nos atrevimos a salir, así que pasamos una noche más en el campo 3 que está a 7100. Para muchos expertos no es conveniente pasar muchas noches sobre los 7000, el cuerpo se desgasta y más todavía cuando tienes todavía por subir hacia la cumbre. Pero a nosotros no nos quedaba otra opción, queríamos permanecer una noche más porque queríamos evitar congelamientos, el frío o algo así, queríamos por lo menos que el viento disminuyera. Así es que aquella mañana, bueno, aquella noche nos fuimos porque yo salí a las 9:30, otros compañeros salieron a las 9 y otros a las 10, así íbamos. A la medida que íbamos subiendo, se nos hacía cada vez más difícil porque las huellas hechas por las personas que ya habían regresado de la cumbre se borraron con el viento y teníamos nieve en polvo, así como azúcar impalpable. Y eso dificultaba el ascenso. Sufrimos mucho porque el compañero de delante abría huella, pero con el viento que había se borraba. Y entonces yo tenía que abrirme mi huella otra vez y así. Penamos mucho. Nos demoramos como 12 horas para llegar a un collado. Fue muy duro. Y aparte, el sol llega tarde, tarde, tarde. En otras montañas tienes el sol temprano, ya apenas a las 6 de la mañana ya tienes el sol, o a las 7 o a las 8, pero aquí no, ahí llega todavía a las 10, 11 de la mañana el sol. Y por otra parte es algo muy curioso, ya que estamos en eso, voy a contarles una anécdota, porque en un momento yo tenía que ir adelante para reemplazar, íbamos reemplazándonos, iba para reemplazar, iba adelante, abrir huella, y de pronto me cansé, tanto me cansé que solamente quería dormir. Y en un momento le dije a mi compañero, ¿sabes qué? Necesito descansar. Cerré los ojos, me senté, cerré los ojos y seguramente eran segundos, pero para mí era una eternidad y yo soñaba, curiosamente, con niños mexicanos a mi alrededor jugando. Yo estaba sentada allí descansando, pero a la vez durmiendo, soñando. Ya creo que estaba alucinando. Y a mi alrededor había niños mexicanos y no sé por qué niños mexicanos jugando. Y yo los observaba, los miraba. Y, y entonces, y me despertaba y yo decía, pero ¿dónde estoy y dónde están los niños? Ah, a mi compañero a mi lado y así. Y de verdad, esa subida me cansó mucho y cuando llegamos al collado, que después de 12 horas de haber penado, de 7100 a 7800, habíamos subido mucho. Llegar a ese collado, yo estaba cansada y dije, no, yo necesito descansar, pero felizmente había sol. Entonces me senté allí, como no sé cómo le dicen en México, me eché una siestecita, habría sido de 5 minutos quizás, bebí algo, comí algo y ya, dormí. Y yo dije, no, no sé si voy a lograr hacer la cumbre porque estoy cansada, les dije a mis compañeros. Todos estábamos muertos, ya como que sin ganas de continuar. Pero apenas me hice la siesta, apenas bebí algo y comí algo, tenía las energías, le dije, bueno chicos, vamos para arriba y salimos. Pero curiosamente, quizás ya van a saber algunos, es que Broad Peak tiene dos cumbres. Tiene la cumbre falsa o la cumbre anterior y luego la cumbre principal. Y yo pues me hice la idea de que quizás la cumbre era esa que yo había visto, pero no, estaba todavía muy lejos. Y sin embargo tenía todas las fuerzas, estaba en buenas condiciones y era de las primeras de los 5 que llegué a la cumbre y llegué a las 3:40 de la tarde. Había salido a las 9:30 de la noche y llegar a las 3:40 de la tarde. Me tomó mucho tiempo hacer cumbre a esta montaña. De verdad que fue muy duro. Broadway me dio buenas palizas y ya.
pero ya llegando al campo 3, mis compañeros todo, como que mi compañero se quitó las medias o calcetines, los dedos se veían raros, estaban rosas. Y yo me revisé, bueno, también mis pies estaban de color rosa. Y al día siguiente, bueno, yo me levanté, me fui al campo base, estuve allí y mis compañeros llegaron horas más tarde. Cuando vimos, casi todos tenían congelamiento. Uno tenía congelamiento en la nariz, un poco en la oreja, otro un poco en los labios, la lengua, no congelamiento, pero todo malogrado. Entonces, otro que tenía el dedo y dos de ellos gravemente tenían congelamiento en los dedos de los pies que, bueno, han tenido que amputarlos ahora. Y a mí, curiosamente, felizmente, no me pasó casi nada. Sí, tuve frío todo, tenía mis pies rosados o mis dedos rosados, pero felizmente no me pasó nada grave. Pero llegando ya aquí a la ciudad tenía unos ciertos dolores a los pies. Ahora están bien, pero no tuve congelamiento, nada de eso. Pero no sé a qué se debe que yo salí ilesa de aquella mañana, de esa expedición. Broad Peak o K2, hubo muchos congelamientos. Había mucha gente bajando con problemas porque hizo bastante frío. Eso es el Karakorum. Karakorum tiene un carácter muy especial, o es que hace mal tiempo, todo el tiempo, 40 días, o es que hace buen tiempo, pero te da, sí, unas buenas palizas, es así. Y vaya que te tocó ahí sufrir. Oye, Flor, ¿y qué sigue? ¿Cuáles son los planes venideros? Bueno, ahora como estamos por toda esta situación, yo este año tenía planeado nuevamente regresar a Pakistán, pero también estaba Perú, por otra parte estaba Elbrus, cosas por el estilo, y entre esos se vino la pandemia. De momento todavía no tengo nada claro. Me toca trabajar, ahorrar. No sé si voy a regresar a otro 8.000, no lo sé, porque yo no tengo auspiciadores. Tengo unos amigos que me ayudan con algo. Mis amigos son todos alemanes que de una u otra forma me ayudan, pero esta vez también están en dificultades, no lo van a hacer. Y yo personalmente me toca trabajar y estoy pasando por unas situaciones un poco difíciles. Entonces, no sé, no está nada claro para mí y además no nos permiten viajar fuera del país. No podemos salir por lo menos hasta finales de agosto fuera de Alemania. Así que quizás me voy a los Alpes, sí, voy a estar por aquí cerca y disfrutar del verano aquí, del trabajo, de la vida. Ese es mi plan de momento. Y la otra pregunta, si quiero hacer los 14, 8.000, no. Ya me han preguntado muchas veces y una amiga muy querida que se llama Billy Berlinga, que es la que que es la que recopila los datos de los 8.000istas en Nepal, ella me preguntó lo mismo. Y cuando estábamos en el campo 2 de Broadway, creo, me dijo, pero Flor, ¿vas a hacer todos los 14, 8.000? Me dijo. Y lo mismo que le respondí a ella, voy a responder ahora. No, no es mi plan, no es mi proyecto. Solo voy a escalar las montañas que se dejan escalar y solo voy a escalar las montañas mientras me sienta a gusto, esté feliz, me divierta. Y para mí lo más importante es divertirme, pasarlo bien, sin penurias y sin tener que sufrir. Bueno, se siente un poco el frío, eso, Sí, claro. pero es parte de la aventura. Pero no es mi proyecto porque es también algo imposible lograr todo eso porque cuesta mucho dinero. Una expedición de esas para nosotras que tomamos solo el servicio básico nos cuesta entre 8.000 a 12.000 dólares, solo el servicio básico, sin el vuelo, sin los seguros.
Y eso estamos hablando de montañas que no son muy famosas, ¿no? Pero si hablamos de Everest o de K2, por ejemplo, son más caras. Claro. Pues mira, Flor, nos platicabas un poquito de que a lo mejor ahora no hay nada concreto, eh, pero sí algo ha quedado muy claro en esta entrevista es que pues eres una soñadora y seguramente sigues soñando por ahí y también nos has dejado muy en claro, espero que todos hayamos aprendido esa parte de que la única manera de lograr un sueño es no dejando de avanzar, ¿no? No Sí. dejando de avanzar, soñar y avanzar y avanzar, avanzar siempre con disciplina, constancia y no saltarse pasos para llegar. Me encantaría hacerte un par de preguntas, pero tenemos un poco el tiempo encima y creo que es más justo que demos oportunidad al chat, a las preguntas que han estado llegando. ¿Te parece si respondemos preguntas? Ya, está bien, perfecto. Sí. Sí. Vamos a comenzar por aquí. Vamos a echar un vistazo a ver las preguntas. Nos preguntaban... Uh, Jorge Ortiz, el siguiente 8000, bueno, ya nos platicaste sobre tus planes futuros. Balak, quisiera pensar que es Balak Wagner, pide que le mande saludos y que nos platiques cuál de tus expediciones ha sido más peligrosa y por qué razón. Sí, Bala, que es, es mi hermano. Bueno, así se hace llamar, se llama Wagner Cuenca. Hey. Rampa, saludo, te mandamo kay Alemania pita, México con runa kunam invitayamos kay parla coreana pa. Ima tatawiyanata munanki, ¿eh? No, esa es nuestra lengua. Sí, Quechua. sí, es quechua. Sí. Bueno, pues le mando un saludo cariñoso a Wagner, sí, es mi hermano y sí, gracias a mi familia que me apoya moralmente muchísimo. Y también él es un gran entrenador de voleibol en Perú, en la Liga de Menores, sí. La montaña más peligrosa que habré tenido, pues quizás, no tan peligrosa, pero ¿qué puedo decir? Ah, que me ha dejado buena lección es el Cachepón, sí. Lo que no he contado es lo de que cuando estábamos bajando de Cachepón hacia el campo base, pues llevaba una mochila gigante, todos mis materiales y más los materiales que habían dejado mis compañeros que se fueron, que terminaron la expedición. A mí me da mucha pena dejar basura en los campos altos, hago bajar toda mi basura y me cargué mucha mochila, tenía como 30 kilos de peso, más el estado de la nieve, que no, era muy suave, que con cada paso me hundía. Tuve que dejar mi mochila o la mitad de mi mochila en un lugar que yo pensaba que ya era el mejor lugar para luego o después de descansar podía regresar porque yo tenía todavía unos días en el campo base. Y así fue, regresé por mi mochila y tenía unos materiales prestados, no eran míos, porque si eran míos yo los dejaba. Y entonces yo decía, pero si dejo estos materiales me voy a endeudar y tener que pagar estos, va a ser caro. Bueno, me fui a, a recoger mis materiales y después de 2 días había cambiado el estado del glaciar tanto que el hielo donde yo empostaba mi grampón ya no funcionaba. Era todo se esparcía así como puré de papas, por decir. El hielo, la pared, no era pared. Ibas plantando piolet y iba saltando hielo, y pedazos de hielo, así como para hacer caipiriña, así saltaba. Entonces llegué de 4 patas al lugar, pero para regresar fue fatal. Había grietas, había seracs, había de todo, porque me fui sola y dije, bueno, hasta ese lugar he ido sola, porque después de mi primera acordada al campo 1,
me di cuenta que se podía ir solo por esta zona. Entonces dije, como ya he ido como 4 o 5 veces sola, esta vez también voy, pero no, fue un gran error. Y en un momento me puse a pensar, dije, ¿saldré viva de aquí? Me puse a pensar y miré a mi alrededor porque uno que no se veía la huella porque era todo hielo, ni las banderinas que habíamos puesto no estaban. Y felizmente unos amigos españoles que estaban en el campo base me prestaron un GPS para orientarme. Y otro que había neblina, que casi no se veía nada y estaba nevando. Yo en todo eso, en medio de un glaciar, con seracs, con grietas, dije, pero ¿qué estás haciendo, mujer? Y eso fue el momento que yo me puse a pensar si saldría viva de ese lugar, pero yo dije, bueno, mientras vas hacia adelante, mientras intentas, vas a ver a dónde llegas. Y así otra vez salí gateando como así de 4 patas, porque ya no había forma de sostenerse, ni el piolet ni los grampones ayudaban, porque todo se bajaba, todo. Quizás la pequeña cornisa que era en la grieta, se bajaba todo. Entonces, pues no me quedaba de otra ir gateando. Bajé gateando hasta cierto lugar y mis compañeros o mis amigos ya me estaban esperando en el campo base y normalmente para ir hasta esa zona se necesitaba como 1 hora y media, 2 horas. Yo me demoré 6 horas en ese trayecto. Entonces, eso fue creo que el momento más peligroso que experimenté, el momento ya más cercano al peligro. Pero de ahí todos los otros sí, han sido tranquilos. Bueno, ya, al estar subiendo un 8000 sin oxígeno y al sentir que el cuerpo ya no da más, el cerebro, tanto el corazón, están peleando por el oxígeno, ya es también estar, creo que cerca al peligro, Claro. porque puede ser que en cualquier momento colapsas y listo, pero sí hay un hilo de esperanza que te hace ver y te dice, pues puedes continuar, todavía no te vas a morir, más o menos así. Entonces, sí, creo que todo momento es peligroso si lo vemos de esa forma. Sí, ya el salir de casa quizá ya es peligroso. Y a ver, Sí, es cierto. Isabel García hace una pregunta que no comprendo. No sé si tú la comprendas y si no, Isabel, si puedes ser más clara, te lo agradeceríamos. Dice Isabel García, son tipos el 1, 2, 7 que menciona. No sé si la comprendas, creo que no, ¿verdad? No es muy clara. No, no, no entiendo la Bueno, pregunta. vamos a pasar a otra pregunta mientras si Isabel nos quiere escribir. Sandy Ujú. Romero pregunta que qué es lo más satisfactorio de subir una cumbre de ese nivel. De un 8,5. Sí, lo satisfactorio es llegar al campo 3 pienso yo. O bueno, después de la cumbre. La cumbre es solamente una parte, es felicidad absoluta todo. Pero luego, después de la cumbre, está el descenso. Y ahí lo importante es que queremos llegar todos al campo base sanos y salvos. Pero para mí, ya llegar al campo 3 después de la cumbre, ese es el momento, o campo 3 o campo 2 puede ser, depende, pero después de la cumbre, llegar al siguiente campamento es el momento más satisfactorio para mí, porque por fin puedo respirar tranquila, puedo sacar todo eso, lo que me he metido a la cabeza, en el cuerpo, los entrenamientos, todo. Puedo decir, bueno, por fin lo he podido lograr y ahora estoy aquí, voy a descansar y quizás beberme una Coca-Cola, por ejemplo, y Bien cosas así. merecida. Ese es el momento más satisfactorio, o beber, o después de haber estado horas y horas sin comer y sin beber, beberse una taza de té o algo caliente, es el mejor momento para mí. Y bueno, yo luego llegar al campo base, de hecho, pero no, para mí es cuando llego después de la cumbre al siguiente campamento. Ese es el mejor momento. Perfecto. Oye, y ya me lo, Gabunam Raza México, me parece que pregunta cuántos 8000 has hecho o intentado. He intentado, yo podría decir 4
o 5 quizás, 8 millas, pero de los cuales me han salido felizmente 3 8 millas. Tengo 3 cumbres de 8 millas. Y el intento. Y los intentos, claro, que fue Gashoprum, uno o dos, todavía no está claro, yo solo digo tengo 4 intentos. Y Gashoprum 1, claro, porque ahí es cuando llegué hasta cerca del campo 3. Y en Gashoprum 2 me quedé en el campo 1. Entonces, puedo decir sí, tengo 4 intentos y 3 cumbres. Otra pregunta, ya también para ir cerrando, dice que, porque por allá ya es bastante más tarde que aquí, tenemos 7 horas de diferencia, entonces, por acá preguntan que cómo es la preparación previa de tu salud antes de subir y cuál es tu meta personal y familiar. Ujú. Como ya había dicho al inicio de la conversación, la preparación puede comenzar en cualquier momento, no solamente para hacer un 8000, sino para iniciarse en el montañismo en general. Es bueno hacer cierto tipo de deporte, como trotar o correr o ciclismo, lo que esté a nuestro alcance, e ir subiendo de nivel también en estos deportes. Claro, no vamos a entrenar como para una competencia en una olimpiada. De hecho, lo importante es medir su rendimiento y no maltratarse. Y lo más importante de esto, no sé si es lo mismo con otros deportes, es conocerse a sí mismo y conocer su cuerpo y saber lo que quiere el cuerpo y cómo entreno el cuerpo, ¿verdad? Y el entrenamiento tiene mucho que ver también con la alimentación. Y no me voy a alimentar bien cuando tengo unas semanas antes para salir, no. La alimentación debe ser constante. O sea, prácticamente el montañismo te marca la vida y te cambia la vida. Tu tipo de alimentación debería ser diferente. Bueno, para mí es muy especial. El deporte, por ejemplo, es parte cotidiana de mi vida, es de todos los días y soy muy adicta al deporte. Cuando no hago deporte un día, como que tengo un cierto malestar, no sé, algo debo haber hecho para decir, ah, he hecho algo, mi cuerpo me pide. Y, y después, días o semanas previas, antes de iniciar a ascender una montaña, es bueno aclimatarse para no tener esos problemas de malta altura. Y sobre todo, ya estando en la montaña, así el cuerpo se niegue, es bueno comer algo, pero que sea muy fácil de digerir. Sí, por eso es muy importante que vayamos conociendo el cuerpo, qué es lo que le hace mal, qué es lo que puede digerir, en qué altura y todo eso. Entonces, sí, el montañismo es un tipo de vida que nos enseña a conocernos a nosotros mismos como personas, a conocer nuestro cuerpo, a conocer nuestros límites, a conocer nuestras capacidades, nuestras fuerzas y sobre todo aprendemos a tener autoconfianza y eso es la parte más importante, tener la autoconfianza para no desistir cuando alguien nos dice que no lo vas a poder hacer, que si eres una mujer, pues si eres una chiquita encima, ¿no? Porque yo soy bien chiquita. Y todo eso. Entonces, si tienes esa capacidad de confiar en ti, creo que todo es posible. No importa el tamaño, no importa el origen, la religión, no importa el sexo, todo es posible, pienso. Sí, sin duda. Creo que ya hablaste un poquito de la dieta que también preguntaba Isabel García. Ujú. Y pues bueno, básicamente creo que con esto podemos ir cerrando, Flor. Muchísimas gracias. Hay muchos otros comentarios y concuerdo con ellos. Honestamente, ha sido una entrevista muy agradable. Ha sido muy rico. Queremos agradecerte aquí en la Asociación de Montañismo de la UNAM por tu tiempo, por haber estado con nosotros platicando y de verdad concuerdo con los comentarios.
adicional a ser una montañista, eres un muy buen ser humano. La plática dice mucho de ti, tu manera de compartir, tu sencillez. Muchísimas gracias, Flor, de verdad te agradecemos mucho el tiempo y pues no sé si quieras dejar unas últimas palabras para despedirte de todos nuestros amigos y amigas. No, muchas gracias a ustedes por haberme tomado en cuenta. Y para mí es un placer siempre compartir lo que conozco. Es algo que me apasiona, es algo que yo sé. Y como decía, de autoconfianza, yo sé desde mis inicios, no sé desde cuándo, de que soy capaz de obtener, de lograr muchas cosas. Eso mismo les podría decir a muchas personas que nos están viendo, que no duden de lo que son capaces. No hay imposibles, solamente peros. Si tu meta, tu plan o tu sueño es lograr algo para ti o para tu familia, quizás estás anhelando hacer algo muy especial, pues adelante, no lo dudes. No como yo pensaba, no esperes a estar en el lecho de tu muerte y decir, pude haberlo hecho esto, pero no lo hice. No, hazlo ahora porque la vida es ahora y los años pasan muy rápido, las fuerzas se nos van y seguramente que no te vas a arrepentir. Pero que sea cosa que sea de mucha satisfacción para ti personalmente y no para otras personas. Porque visto de otro, o sea, del punto de vista de otras personas, todo va a estar mal. Todo lo que hagas está mal. Nunca va a estar bien. Siempre hay personas que van a opinar de otra forma, de otro modo, como no van a tener los mismos pensamientos que tú. Así que lo más importante es que sepas de tu capacidad, de tu autoconfianza y con todo eso puedes lograrlo. Pero también está la disciplina, la constancia y bueno, no dejar de soñar, como dicen. Vale la pena soñar y nadie puede entrar en nuestros sueños, solamente nosotros tenemos el control de ello y llega el día, el momento que esos sueños se hacen realidad. Y bueno, yo soy una muchacha campesina de las montañas de Perú y si yo he podido llegar a esto, hasta donde estoy, yo sé que ustedes pueden llegar mucho más lejos. Así que adelante todos en todo ese proyecto que se han planteado, no solamente el montañismo, sino en otras circunstancias, otras cosas de la vida. Ese es mi mensaje. Muchas gracias a ustedes, amigos de UNAM o AMUNAM, y gracias a todas las personas que nos han estado siguiendo. Y con gusto estoy aquí para responder a sus preguntas. Quizás voy a responder por chat algunas preguntas. Me gusta compartir lo que hago, lo que conozco. Bueno, lo que conozco, lo que desconozco, no digo nada, eso se lo dejo a los expertos. Flor, lindísimo tu mensaje de cierre, en verdad. Esperemos, amigos, amigas, escuchen lo que dice y de sus palabras, lo que dice una campesina que ha podido estar soñando en grande y llegado hasta las cumbres más altas del mundo. Se vale soñar en grande, lo que no se vale es rendirse para no conseguir esos sueños. Entonces, muchísimas gracias a todos. Flor, muchas gracias en verdad por tu tiempo, Gracias. por compartir con nosotros y hasta la próxima. Muchísimas gracias, Flor. Gracias a ustedes. Chao. Gracias.